Bueno, damas y caballeros, muchas gracias por su presencia. Obvio es decir que el tirón de nuestros dos debatientes es tal que hace quizá un tanto obvio el introducirles a todos ustedes, porque seguramente estarán introducidos debidamente en su vida por diferentes razones. Los dos son excelentísimos, uno de los dos es reverendísimo. Carlos. El otro... Carlos, no se oye. No, hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí. Pues el que no es reverendísimo está casi a punto de serlo, porque efectivamente no hay nada como estar alejado y desde las lejanías, aunque en proximidad espiritual, observar la realidad y ser, por lo tanto, digno de doble admiración. Don Antonio, entre la afición, que está en la primera fila fundamentalmente, pues es un viejo conocido y además un hombre de peso importante, cardenal de la Iglesia, príncipe de la Iglesia y cardenal arzobispo de la diócesis de Valencia, nada menos. Y don Alfredo Pérez Rubalcaba es ex de todo, prácticamente, porque ha sido responsable de la educación en España, entre otras cosas, además de la seguridad de todos los españoles y además de coordinar algo tan difícil como es un gobierno en nuestro país. Y luego, además, irse dentro de una cierta aquiescencia general que le tienen como un buen gestor y un hombre de verbo dinámico y, por otra parte, especialmente ilustrado. Bueno, pues quiere decir que entre los dos, ¿quién mejor que ellos dos para hablar? Yo les pongo en suerte algunas de las cosas de las que queremos hablar. Ustedes métanse, por favor, mucho uno con el otro, interrúmpanse, tengan un punto descarado y grosero si es necesario, porque yo creo que con todo lo que hay aquí saldremos perdonados de nuestros pecados. Si no, es que tenemos muy poca mano en las alturas. Pues dicho lo cual, don Antonio, yo le pido que usted en 30 segundos me diga las claves esenciales de la aportación de la Iglesia a la educación en España a lo largo de toda su historia. Imagínese. 30 segundos. La aportación de la Iglesia ha sido clave. Incluso, ya cuando la reforma de Villar para sí, la Comisión Episcopal de Enseñanza publicó un documento sobre reflexiones ante la reforma educativa colosal, que defendía, por supuesto, la libertad de enseñanza, pero también una enseñanza para todos, una enseñanza para los más pobres, una enseñanza que tuviese en cuenta a los más desvalidos, incluso a los discapacitados. Y eso creo que es una posición de la Iglesia que quería una socialización de la enseñanza y no una estratificación. Y después también, del primer momento, ha estado defendiendo la capacidad de la Iglesia para tener colegios propios, secundando a los padres, claves los padres, ¿quién educa? ¿Educa el Estado o educan los padres? Eso es lo fundamental. 30 segundos se pasó ya. Y para don Alfredo, ¿el balance es satisfactorio, mejorable como todo en la vida? Don Antonio, que es un hombre sabio, cuando le has preguntado, Carlos, el balance de la Iglesia empezó en el 70, la ley de Villar para sí, y yo voy a hacer lo mismo. De lo de atrás me olvido. Del 70 hacia adelante, él lo ha dicho bien, yo creo que la Iglesia ha defendido sus posiciones en materia educativa, yo creo que lo ha hecho de forma consistente, a veces ha chocado con los gobiernos, otras veces no, pero yo diría que hay una aproximación que compartimos y que seguramente ha hecho mucho más fácil de lo que la gente cree nuestro diálogo, que lo ha habido, que es una aproximación ética a la educación, frente a otras aproximaciones más tecnocráticas, más utilitaristas. La Iglesia y el gobierno, los gobiernos a los que yo he pertenecido,
Por tanto, don Antonio y yo creo que pensamos que la educación forma en valores y que hay una responsabilidad moral en el hecho de educar. Luego ya puedes discrepar en cuáles son los más importantes, pero esta aproximación ética de la educación ha hecho que este diálogo, que, repito, no siempre ha sido fácil y que ha tenido puntas, sin embargo, creo que ha sido bastante productivo. Yo he sido ministro de Educación y he tenido una buena relación con la Iglesia, con la conferencia episcopal, buena. Me acordaba esta mañana, preparando unas notas para venir aquí, de Rosa de la Cierva, algunos se acordarán que era mi interlocutora, con la que llegué a trenzar una amistad muy de fondo, especialmente buena con la FERE, con la Federación de Religiosos de la Enseñanza, con los que compartía un modelo educativo, más allá de problemas concretos. Compartíamos mucho de lo que decía don Antonio. He tenido una buena relación, lo que no quiere decir que unos y otros hayamos defendido nuestras ideas. No. O sea que, por ejemplo, es verdad que la Iglesia ha tenido, es una, pero la educación... Yo, por ejemplo, me he educado con los maristas, pero no eran lo mismo los maristas que los salesianos, o que los escolapios, o que los jesuitas. Tenían matices, ¿eh? Cada uno de ellos tenían importantes... Yo con los marianistas. Con los marianistas. Está bien, ¿no? Es decir, que aquí cada uno llevamos nuestro sellito. Exactamente. Sin embargo, don Antonio, hay que reconocer que quien crea los conciertos, es decir, la educación concertada, los conciertos con la Iglesia, es un gobierno del PSOE. Realmente hay que decir que hasta que no llega el gobierno socialista no se hacen los conciertos sin mención del gobierno socialista. Antes sí, se promovían los colegios, pero no había esa financiación que se pedía enteramente. Y quien permite de verdad, tengo que decirlo públicamente, algunos se extrañará, la libertad de enseñanza en España fue los gobiernos socialistas, a partir del año 82. Para que había cuestiones de fondo que no estábamos de acuerdo. Pero la libertad de enseñanza, en cuanto financiada, a todos, realmente, es el gobierno socialista. ¿Y en qué no estaban de acuerdo? Porque realmente, que me corrija también, no simplemente en eso, que me corrija también don Alfredo, pero hay un acontecimiento muy importante en el mundo de la educación, que es la alternativa de la enseñanza del Colegio de Licenciados y Doctores, de don Luis Gómez Llorente, donde defendía una escuela única, pública, laica, etc. Pero esto se enmienda con el artículo 27 de la Constitución, donde habla del derecho de todos a la educación, el derecho a la libertad de enseñanza y después también la educación integral, como también decía ahora don Alfredo, de los valores, etc. Y eso en las leyes a partir del año 82 de los gobiernos socialistas, pues queda más difuminado. Siempre está la tentación de la escuela única. Sin embargo, recuerdo en este sentido lo que me decía Adolfo Suárez padre. El artículo 27 fue el artículo clave de discusión en la Constitución, porque lo que se planteaba era ¿quién educa? ¿El Estado o los padres? Si educan el Estado, no hemos salido de la dictadura. Si educan los padres, sí. Habrá que ver entonces también el papel y la relación entre los padres y el Estado y las distintas instituciones sociales. Claro, ¿quién educa, los padres o el Estado? Mucha gente y los profesores. Es que esta es una discusión. La educación en la Constitución es una tarea esencialmente compartida. La programación de la enseñanza es compartida, por tanto hay un protagonismo de los padres, pero también el Estado fija reglas y normas y establece currículos en los cuales se recogen valores, eso sí, valores compartidos de todos, valores constitucionales. Por tanto, pero en fin, yo creo que entiendo lo que quiere decir don Antonio con la alusión a Adolfo. Hago una pregunta simplemente. Sí. ¿Quién es subsidiario de quién? ¿La Iglesia, el Estado, la familia? ¿La familia es subsidiaria de la Iglesia? No. La familia es la primera educadora. ¿El Estado es subsidiario? ¿La familia es subsidiaria del Estado? No. El Estado es subsidiario de la familia y la Iglesia también es subsidiaria de la familia.
El primer deber, el primer derecho lo tiene la familia, la verdadera educadora. Corresponde simplemente por naturaleza de la familia misma. Sí. Es que es un punto de discrepancia. No. Digamos, más allá del tema teórico que nos podría llevar, porque claro, esto don Antonio y yo lo hemos hablado unas cuantas veces, ¿no? Algunas en público y otras en privado, porque privadas hemos tenido unas cuantas, ¿no? Bueno, ahora serían todas públicas, ¿no? Sí, hoy sí. Por internet. Lo grabaría Villarejo, seguro. El hecho es que es verdad que la familia tiene su derecho a educar, luego al final hay una responsabilidad. Y de hecho, cada vez que pasa algo en un colegio, la gente a quien miras, a los profesores, al consejero de educación y después al gobierno. Por tanto, estos son derechos que luego tienen unas responsabilidades muy diluidas, ¿no? Y cuando al final hay un derecho sin responsabilidades, monseñor, usted sabe que las cosas son complicadas. Pero, en fin, no quiero dejar pasar este escenario. Primero, los elogios mutuos que nos hemos dirigido, yo no sé en su caso, en el mío ya no me pueden hacer nada. Yo ya... Lo bueno que tiene ser ex es que no te pueden cesar, no te pueden echar, no hay ningún boletín, en fin. Por tanto, largo, don Antonio, todo lo que quiera bueno me parece bien. Segundo, es verdad que pusimos en marcha los conciertos. Creo que es el desarrollo exacto de la Constitución, que contiene un pacto escolar, por cierto, porque aquí se habla mucho de que no hemos pactado nunca en la educación. No es verdad. Hay un gran pacto escolar que es el artículo 27 de la Constitución, que es cierto que fue el artículo más difícil. De hecho, los socialistas solo nos levantamos una vez de la discusión constitucional, que es en el 27. Y es verdad que es un artículo que, como toda la Constitución, pues te gustan algunas cosas más que otras, pero es de todos. Es el consenso educativo, ¿no? No es, por tanto, pacto escolar ha habido uno importantísimo que está ahí. Y yo creo que el desarrollo de ese pacto escolar que hicimos en los 80 y tantos, 83, 84, es exactamente el que había que hacer. Y implica los conciertos, es decir, la existencia de centros privados que tienen recursos públicos para atender la enseñanza de todos. Esto es lo que dice la Constitución, a mi juicio. Este no es un tema tranquilo en la izquierda política. Tampoco lo fue en la derecha. Don Antonio, le recuerdo los cientos de miles de personas que salieron a la calle contra la LODE, pero en fin, ahora si me permiten en este recinto la frase que seguro que va a entender todo el mundo, hay sectores de la Iglesia que lo que dicen es virgencita que me quede como estoy. Por tanto, pero en fin, bienvenido sea el reconocimiento, que aquí puede sonar a elogio y que en otros sitios suena a crítica, porque lo que dicen es los conciertos. Yo defiendo los conciertos, porque creo que es la forma en la que había que articular el artículo 27, valga la redundancia, de la Constitución. Es verdad que hay cosas que no acordamos y es verdad que hay cosas que han funcionado relativamente bien nada más. Le pongo un ejemplo. Admisión de alumnos, que ha sido uno de nuestros grandes debates. ¿Se acuerda, don Antonio? Esto lo debatimos en la LOE, aquellas noches de Moncloa, sin poder llegar a un acuerdo. La admisión de alumnos corresponde al director, corresponde a las autoridades educativas, hay criterios objetivos, no los hay. Hay un modelo de conciertos. El concierto yo lo hago para que los padres puedan elegir, pero que para que puedan elegir tiene que haber una posibilidad real de elegir. Si al final el director del centro solo coge en ese centro a los hijos de los antiguos alumnos, los padres de al lado no eligen, por tanto tiene que haber criterios objetivos. Esta discusión nos ha separado durante mucho tiempo. La programación de la enseñanza también. Y hay una cosa, don Antonio, que tengo que decirle, aprovechando que ahora lo puedo decir casi todo y nadie me va a decir nada, que, claro, el modelo de conciertos de alguna manera implica la gratuidad, porque para que todo el mundo pueda elegir lo que realmente quiere, necesita haber gratuidad, porque si no hay familias que no van a poder elegir llevar a sus hijos a determinado tipo de colegios. Claro, si empezamos a meter actividades complementarias y al final resulta que se acaba con la gratuidad y que educarte en un colegio concertado no es gratuito, sino que te cuesta muchísimo dinero porque tienes actividades complementarias que acaban siendo obligatorias, o lo que es peor, si no las haces eres el apartado. Esto rompe el modelo. Y esto poco a poco ha ido... Unas veces porque no había dinero para conciertos suficiente, lo reconozco, me lo va a decir y lo reconozco. Otras veces porque había tirones de los sectores, otras veces por... El resultado final es que tenemos un modelo que ha ido degenerando de alguna manera y que quizá alguna vez a alguien se le ocurra, bueno, vamos a sentarnos para recuperar su esencia, que es la gratuidad, de forma que cualquier centro pueda ser elegido por cualquier padre, que esta es la gracia del asunto. Sí, pero ahora no está en eso. No.
Bueno, pero del gobierno actual yo no. Es que el gobierno... No hablo, Carlos, porque claro, te he dicho antes que puedo decir cualquier cosa y no me cuesta nada, pero claro, eso tiene sus límites, ¿eh? En este momento no quiere contemplar la demanda para ampliar el dinero que otorgar a los colegios para derivar más personas a la educación pública, lo cual está muy bien. Pero es una forma entonces de no respetar determinadas libertades. Es decir, yo, a pesar de que haya mucha gente en ese barrio que quiera ir al colegio concertado, no le voy a dar más fondos al colegio concertado porque yo no quiero que vaya más gente al colegio concertado. No suele ser el problema, ¿no? El problema suele ser dónde pones el dinero. Tú tienes un dinero que es X y tienes que decidir si lo pones para hacer más conciertos o, por el contrario, mejoras la enseñanza pública. Ese suele ser el dilema de los consejeros de educación. Pero si hay más demanda de la educación concertada. Pero tienes una demanda pública insatisfecha, tienes unos institutos regulares, pues claro, el debate es ese. El debate de la programación es más complejo, ¿no? Yo lo discutía muchísimo sobre todo con los centros privados, ¿no? Si tú tienes un pueblo donde hay 30 alumnos para hacer un curso de primaria, o 25, y 15 quieren un colegio privado concertado y 10 quieren una escuela pública, el problema que tienes es que si pones un concierto, los 10 de la escuela pública te puede decir que no van. Mientras que si pones un público, todo el mundo puede ir porque el público es de todos, el concertado es el que lo elige. Este es el problema. Y claro, cuando programas, lo público vale para todo, mientras que lo concertado vale para aquel que lo quiere. Hay gente que lo quiere, lo sé. Este es el dilema de programación que hemos tenido siempre. Yo por eso he defendido siempre que atendiendo a los sectores, por tanto, por supuesto, a quienes tienen interés en tener colegios, hay que hacer una programación general que tenga en cuenta todos estos datos. Pero esto nos ha enfrentado, creo que eso también es la Constitución. ¿Usted cree que hay un ataque a la concertada, don Antonio? Pero en este sentido, lo que hay que hacer es el perfeccionamiento de la aplicación de ese principio constitucional y que se pueda avanzar más. El tema que usted ha dicho de que dan otra serie de actividades complementarias, pues a lo mejor eso que condicionarlo de una manera más clara. Como no estoy en el Ministerio de Educación, tomo nota. Quiero decir que... Tiene toda la razón. Sí, es cierto, es así. Hay que hacerlo. Que el pacto escolar está en el artículo 27. No hay que inventar un nuevo pacto. Lo estropearemos. Con un nuevo pacto lo estropearemos. Lo que hay que hacer es un pacto de aplicación del artículo 27. Pero el pacto es ese. Después también hay que ver un problema, es el de la admisión, por ejemplo, que una de las cosas que a veces la Administración dice, que los colegios de la Iglesia, que no admite emigrantes que son no elitistas, pero poco menos. Yo les digo, en Valencia tenemos varios colegios que más del 70% son de integración. Y eso es por opción. Y eso también hemos de avanzar también. Vamos a ver. Me decía antes, yo fui ministro de Educación y sé muy bien que el panorama de la educación es diverso, ¿no? Y efectivamente hay clichés que no son justos. Y yo estoy dispuesto a admitir que hay sectores, faltaría más, muchos centros de la Iglesia que tienen fama de ser centros de élite, pero que finalmente practican una admisión perfectamente reglamentaria y, por tanto, que admiten toda suerte de inmigrantes. Es verdad que si miras la proporción de inmigrantes que tiene la escuela pública y la que de hijos de inmigrantes y que tiene la escuela privada, es abrumador, debe ser 80%. Luego eso significa, también es cierto que hay una razón geográfica, los inmigrantes viven donde no suele haber escuela privada, todo esto es verdad. Pero la perspectiva que tiene mucha gente de que hay un sector de la escuela privada concertada que se ha desentendido de esta educación de los inmigrantes está ahí, don Antonio, está ahí. Lo cual no quiere decir que sea justa. Yo reconozco que no lo es. Voy a contar una cosa. ¿Puedo contar una anécdota? Puede usted contar todo lo que sea constitucional. Yo tuve un problema estando en el ministerio con los niños que tenían el virus de inmunodeficiencia adquirida. Hubo una alarma social injustificada porque este virus no se transmite por los cubiertos del comedor ni por el agua, pero las alarmas sanitarias son terribles y teníamos pues cientos de niños con problemas de escolarización, porque los padres rechazaban la escolarización. Yo tuve la suerte de tener unos grandes aliados en aquel problema que tuve de escolarización, que fueron muchos colegios de monjas, muchos.
hasta el punto de que hay uno, que no voy a decir dónde, en un pueblo de Badajoz, que todavía creo que tiene un retrato mío, porque es verdad que yo les ayudé, y les ayudé porque en un momento dificilísimo en ese pueblo, claro, en un pueblo, imagínense lo que es en un pueblo, 3 niños, que es con el virus, que no es el SIDA, por cierto, pues acabaron allí. En otras palabras, tiene usted razón, no es un panorama homogéneo. Hay muchos centros privados concertados que se han implicado en todos los problemas de integración de los hijos de los... Tiene usted razón. Hay algunos que no lo han hecho, esta es la verdad. Como hay algunos que cobran de más y otros que cobran lo justo. Tiene usted razón. En ese sentido, estos pinceladas... Pero la política es así. La política es... Le tengo que preguntar, don Antonio, ¿por qué es conveniente la enseñanza, según su criterio, de la religión en la escuela? Corresponde a que la escuela debe educar, debe formar. Y para aquellos que realmente el hecho religioso es fundamental, debe crecer al mismo tiempo en su forma religiosa y al mismo tiempo también en la forma de la cultura. Integrar la fe y la cultura. La religión y la cultura. Cultura de la historia de las religiones, cultura de la religión, catequesis, doctrina. He dicho educar. Educar, dar sentido a la vida. Proporcionar realmente unos criterios morales conforme a esa confesión religiosa. En España está no simplemente la religión católica, también está las confesiones protestantes y está también la confesión islámica y la confesión judía. Una ley de libertad religiosa abierta a todos debe aplicarse también a una ley de libertad de enseñanza y debe ser dada a todos, pero debe de ser dada a los que la pidan, no obligatoria para nadie, ofrecimiento para todos, pero imposición para nadie. ¿Y evaluable o no evaluable? Evaluable en cuanto que es uno de los aspectos de la pedagogía. Ahora, pasa eso al expediente, eso es otra cuestión. Pero evaluable tiene que evaluarse. Tiene que evaluarse de la manera que se puede evaluar realmente una enseñanza que efectivamente responde también a actitudes. Don Alfred. Iba a decir amén. Pues amén. Oferta obligatoria, voluntaria para el que la quiera, evaluable, ¿cómo no va a ser evaluable? No computable necesariamente en todo, como ha insinuado don Antonio, ningún problema. Eso es la LOCSE que pactamos. En la LOE no, pero en la LOE esto no lo conseguimos cerrar, pero en la LOCSE sí. En la LOCSE cedimos una cosa más, y es que recogimos en la ley el acuerdo con la Santa Sede, ¿se acuerda, don Antonio? O sea, que sí, la LOCSE está pactada. Por cierto, la LOCSE está pactada de principio al final. Lo digo porque, como todo el mundo, como la LOCSE no tiene padres, quedo solo yo defendiéndola, la pactamos todos. Y los aspectos más difíciles de la LOCSE, el Ministerio fue el que aguantó más, pero, en fin, si por la FERE o por los sindicatos hubiera sido, tendríamos enseñanza comprensiva hasta los 35 años. Lo digo porque ahora ya nadie reconoce aquello. Bueno, hay gente de la Conferencia Episcopal o gente de la FERE que sí lo reconoce. Ahí lo pactamos. El problema es la alternativa. Es donde hemos tenido el problema. Porque, claro, ¿qué hacen los niños que no quieren religión? Este es el problema. Claro, la Iglesia dice que tienen que hacer algo que no perjudique a los que toman religión, eligen religión. De acuerdo. Y los padres de los que no eligen religión dicen, pero no les hagan perder el tiempo, que hagan algo que también les sirva. Y este es el conflicto. ¿Qué hacemos con los que...? Este es el problema que hemos tenido, que es un problema... En fin. Pero lo que no se puede es, como se ofreció en un momento, no se aprobó, que la alternativa a la enseñanza religiosa sea el parchís. No, eso no, porque el parchís puede ser educativo, ¿no? Pero vamos, no lo voy a defender aquí, no quiero mañana el titular del parchís. Tiene que ser otra materia que realmente sea de rango semejante a la enseñanza religiosa. Claro, pero eso lo hemos perdido. Yo le digo lo que nosotros pusimos en mi época de ministro, estudio asistido, que la gente pudiera ir a asistir. Y nos lo recurrieron, creo que entre otros la conferencia, al Tribunal Supremo, y lo perdimos. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo dijo, hombre, es que si tienen estudio asistido ya tienen 1 hora más de estudio que los que no. Claro, la alternativa a eso que es que la alternativa es ponerlo al final de la mañana y que los que quieran se queden y los que no se vayan. ¿Qué es lo que han ido haciendo los colegios? Y vamos a ver, don Antonio, le voy a decir una cosa. Vamos a ver. Primero, no creo de verdad
que ni usted ni yo pensemos que este es el gran problema de la educación. Es más, seguro, en la práctica estaba casi resuelto. En la práctica, casi resuelto. Porque es verdad que en primaria hay muchos padres que piden educación religiosa y está bien, es verdad que en secundaria se va relajando porque los chavales están... Bueno, pero en la práctica no había un gran conflicto sobre esa materia, hasta que llegó el señor Wert, que, en fin, iba a decir que Dios me perdone, pero no creo que, en fin, que sea cuestión de decirlo aquí, pero llegó el señor Wert y volvió a levantar todo el avispero, ¿no? Y hemos vuelto otra vez a plantearnos este tema. En la práctica estaba razonablemente que haya una oferta para... Y más todavía en la LOCSE, en la LOE. Sí, bueno, claro. La LOCSE incluso era de más precisión jurídica. Sí, la LOCSE la pactamos entera, del último del primero, ese artículo que era un adicional y del primero al último artículo. Es una ley pactada, pero pactada por, en fin, pactada con alguno. Aquí veo al señor Durán y Lleida que ha hecho unos cuantos pactos educativos conmigo y que ha defendido, por cierto, la escuela concertada y la religión católica a cara de perro, me consta, y hemos hecho pactos, la LOE. Salvo el consejero ese escolar que nos metieron al final en el municipio, ¿te acuerdas? Pero la LOE está pactada. ¿Ves qué pactos educativos, Carlos? Ha habido muchos, ¿eh? Desde luego el de la Constitución es el fundamental, yo estoy de acuerdo, pero luego ha habido otros. Lo que pasa es que el PP no ha estado nunca. En la LOCSE estuvimos todos menos el PP. En la LOE todos menos el PP. En la ley Wert el PP contra todos. Por tanto, lo que se puede decir es que se ha pactado siempre con... Ahora, ojalá estuviera el PP. Mejor. Pero sí. La ley Wert no es lo mejor del PP. No, la ley Wert es horrible. Puedo contar otra anécdota y es la última que cuento. Un día le dije a Rajoy, mira, Mariano, verás, te voy a decir, es que es muy mala. No es que no me gusta porque es de derechas, que lo es que es muy mala. Si me das 6 horas, yo te hago una de derechas, pero buena. Me miró y no me hizo caso, ¿no? En eso y en muchas otras cosas, pero era una buena idea, ¿saben lo que le digo? ¿No? Es que es muy mala, don Antonio, es que es malísima. Sí. Y así estamos. Comparto. ¿Un parto? Sí. Que comparto. Comparto, claro. Y le digo también otra cosa. Ha dicho una cosa muy importante esto del pacto escolar. Yo creo que es mejor que haya un pacto escolar. Pero lo que creo, primero, que hay que respetar la Constitución. En eso estoy completamente de acuerdo. Y está ahí. Y eso no lo podemos tocar. Y hay un desarrollo de la Constitución en la que hemos estado bastante de acuerdo, más allá de algunos conflictos concretos, ¿no? Y el resto, pretender que nos pongamos de acuerdo en todo es imposible. Vamos a elegir los grandes temas que tenemos pendientes, ¿no? Y seguro que nos podríamos de acuerdo en el catálogo. ¿Tenemos un problema de educación infantil? Pues sí, hay que mejorarla. Si hacemos usted y yo sí que nos ponemos de acuerdo. Sí. Pero ya no nos encargan nada, por lo menos a mí. No sé a usted, a mí no me encargan nada. Pero nos ponemos de acuerdo. Podemos ofrecerlo. Sí, hay que cambiar, hay que hacer alguna cosa en la FP. Hay un tramo de la educación que es la más difícil, es cuando los chavales empiezan a madurar, entre 12 y 16 años. ¿Por qué? Porque hay una tensión del crío joven ya que quiere irse de la escuela y una presión de la escuela para traerlo, porque sabemos todos que tienen que seguir, que tienen que estar, que tienen que aprender, que es su vida lo que les va. Y esta tensión se resuelve en los profesores, que lo sufren y lo pasan. Esto es lo que hay que resolver. Hay un problema de formación profesional, menos del que dicen, pero lo hay. Hay un problema de formación inicial de profesores. Yo les aconsejaría, por cierto, la ministra de Celaá es una gran ministra que sabe mucho de esto, mucho. Yo les aconsejaría que cogieran los 4 o 5 grandes temas y se pusieran de acuerdo. Y luego ya, si además hay otros, bien, pero esta cosa de voy a pactarlo todo, hago un catálogo de 35 temas... No, pero parece que el asunto más delicado ahora mismo es el de la concertada. Y la voluntad de este gobierno no parece que sea trabajar a favor de la concertada. Es decir, como si le diera coraje que la gente eligiera en función de su libertad ir a la concertada. Es decir, ¿cómo usted no viene a la escuela pública, que la enseño yo, y la hago muy bien, y en cambio prefiere irse con estos curas o con estos elementos a una escuela a la que no le voy a dar más dinero a pesar de que todos ustedes se pongan de acuerdo en querer ir? Yo le decía a Carlos antes, que no voy a entrar en el debate concreto porque no debo, ¿no? Ya no me toca y ya yo soy del plan antiguo, ¿no? Yo creo que el problema de la concertada de la pública para la pública es un problema de calidad de la pública. Yo siempre les decía, lo que tenemos que hacer es conseguir que la pública compita. Esto es lo que yo... ¿Y por qué no se consigue? Primero, no, hombre, hay zonas en las que compite muy bien, ¿eh? Yo primero quiero decir que la pública tiene algunas dificultades que hemos hablado antes derivadas del tipo de alumnos que tiene que enseñar, porque es verdad, el predictor mejor del éxito, el fracaso educativo es el origen social. Esto está ahí en todos los textos, ¿no? Y es cierto que cuesta mucho más enseñar en según qué barrios que en otros. Y en los barrios en los que cuesta enseñar, a veces hay alguna privada, hay
hay colegios de la Iglesia, los hay, pero privada esta concertada, esta no la hay. Y sin embargo la pública está en todos los sitios. Ahora yo digo, a igualdad de condiciones, cuando la pública tiene que competir con la privada, le pongo un ejemplo, yo vivo en Majadahonda, que es un sitio, es un pueblo, es un caro, de alto nivel, cuando yo fui no, pero ahora vivimos bien. Ahí los institutos y los colegios privados compiten, tienen, por ejemplo, las pruebas de acceso tienen las mismas notas. Aprueban el 90% en uno y el 90% en otro. Es decir, cuando la escuela pública puede competir, compite. El problema es que está en zonas a las que tiene que atender a poblaciones muy complicadas de educar, y ahí es donde necesita más recursos. Por eso te decía antes que el debate no es tanto te doy más líneas de concierto, no, el debate es dónde pongo el dinero, porque el dinero es escaso, y entonces lo pongo más aquí, lo pongo más ahí. Yo creo que ese es más el debate, en todo caso, por lo menos para mí, que creamos, como decía don Antonio, la escuela concertada, y no me arrepiento en absoluto y la voy defendiendo por todos los sitios. Creo que sencillamente es una aplicación de la Constitución, del derecho de los padres a elegir su educación, ¿no? Pienso que el tema clave en estos momentos es calidad de enseñanza. Sea la misma calidad de enseñanza la escuela pública y la escuela privada. La misma calidad. Y la calidad no se mide simplemente por lo que diga el informe PISA, sino por la calidad educativa. También estoy de acuerdo. Hacer hombres. Nos tenemos que ir, don Antonio, porque estamos demasiado de acuerdo. Esto empieza a ser peligrosísimo. Esto Pero empieza a ser peligroso. Esto empieza a ser peligrosísimo. El informe PISA, que tiene cosas, sin duda, que hay que considerar, provoca unas distorsiones educativas. Es un microscopio sobre los resultados que prescinde tanto de lo que pasa en un centro. Pero bueno, la calidad es otra cosa, tiene razón. Y a veces la calidad y la competencia no van en la misma dirección, tiene razón. Pero es que seguirlo a todos. Por ejemplo, la capacidad socializadora. Eso tiene que hacerlo todos. Y un colegio de la Iglesia que no lo haga debe suprimirse. Nosotros en primer lugar. Pero no una escuela estatal que no lo haga también debe suprimirse. ¿Qué quiero decir? Sencillamente, que hay dimensiones de la enseñanza que deben estar presentes en todo tipo de colegios. No sé si hemos resuelto lo de la religión, que me queda que no, me da que no, porque al final he entendido que el que no quiera no lo hace, pero eso no supone una ventaja para el que lo hace, en el currículo, digo, o en la evaluación final, digo. Y luego, el que lo hace estudia quién era Moisés y quién era Mahoma, o qué estudia. Ese es otro tema, ¿no? Hemos hablado de religión católica, ¿no? Pero hay dos cosas más, y es verdad que lo de la alternativa es un problema, reconozcámoslo, es un problema, es que hacen los que no quieren ir a la religión, es un problema y lo tenemos por resolver, pero en fin. En los centros luego es menos problema, repito, porque se han ido poniendo de acuerdo las propias comunidades. Esto de la autonomía de los centros resuelve muchas veces problemas que parecen insolubles, ¿no? Dicho esto, hay un problema que es el hecho religioso. El hecho religioso es evidente que forma parte de nuestra cultura, pero no solo de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Es que es muy importante que se enseñe. Y te voy a decir una cosa, ahora más, porque ahora las religiones viven una suerte de repolitización. Durante mucho tiempo, digamos, los sectores laicos nos empeñábamos en separar radicalmente religión de Estado y decíamos la religión pertenece al ámbito de lo privado y el Estado no tiene que entrar para nada. Incluso hay críticas a la Constitución desde esa perspectiva porque incorpora la cooperación con las confesiones. Pero ahora resulta que con esto de la crisis, la globalización, la pérdida de valores, de identidad, la gente está recuperando identidad vía religión. Porque la religión finalmente es una suerte de identidad global, digamos, da una identidad muy moderna, vamos a decirlo así. Y claro, hay quien lo hace para bien, pero hay quien lo hace para mal y utiliza esa identidad para mal, lo cual convierte la enseñanza en el hecho religioso en una cosa fundamental. Si queremos vivir en una sociedad como la que yo creo que va a ser, cosmopolita, con distintas religiones, razas, creencias, y queremos vivir en armonía, hay que enseñar el hecho religioso para enseñar eso, que las religiones no son un instrumento para atacar al que no piensa como tú, al contrario, son un sitio donde también se puede convivir y hablar. Esa enseñanza del hecho religioso es fundamental y en eso la Iglesia tiene un papel que jugar. Por eso yo
que siempre he defendido el Estado laico, también a continuación digo que eso no significa defender la sociedad laica. No. Es más, que en los tiempos que corren haríamos bien en plantearnos nuevas formas de colaboración con las confesiones religiosas, porque están llamadas a jugar un papel bueno o malo, y eso depende de la acción política. Francia, que era el Estado por excelencia, está reconsiderando cómo trata a la religión en las escuelas. Claro, es que tienen unos problemas terroríficos, porque algunas religiones se están utilizando para lo que no deben. Bueno, esta es mi posición, que es un poco largo. Pero realmente hay un límite. Esto es aquello que no altere el orden público. La enseñanza religiosa, ni cristiana, ni maometana, no puede alterar el orden público. Tiene que contribuir al bien común. Pero después también, en el caso de la cristiana, lo que contribuye es a que haya hombres y mujeres nuevos. Una novedad, que es la novedad del Evangelio. Eso es educativo. Eso es también la escuela. Los musulmanes, pues hay aspectos que efectivamente no pueden enseñarse. No pueden realmente discriminar a la mujer, por ejemplo, o enseñar la discriminación de la mujer como cosa normal. Eso también tiene que ponerse unos límites y unos acuerdos entre todos. Eso sí también es cierto. Yo tengo que preguntarles, porque estamos a 22 minutos del pitido final, y quería preguntarles por la Iglesia, la cultura, la presencia de la misma en las manifestaciones culturales en España y la custodia del patrimonio cultural. Yo soy diputado de caridad de una hermandad, de una cofradía sevillana. Y ustedes saben que nosotros los diputados de caridad lo que nos dedicamos a pegar atracos a donde vamos y sablazos a todo el que podamos, porque hacemos una extraordinaria obra social. Pero además tenemos un patrimonio cultural que guardar, ¿no? Y como eso, todas las formas de manifestación que tiene la Iglesia en sus diversas terminales. Los bienes culturales de la Iglesia, ahora, don Antonio, están sujetos a una cierta polémica, como por ejemplo por las inmatriculaciones. ¿Cuál es su postura? Yo no sé si tiene usted algún problema de inmatriculación en Valencia, pero si no lo tiene ya se lo sacarán. Dígame a todo ello qué hay que rebatir o qué es lo que hay que argumentar. Hay que aceptar una historia y una realidad de propiedad. El caso, por ejemplo, de la mezquita de Córdoba. Primero fue una basílica paleocristiana. Después sobre eso se edifica la mezquita. Después el rey Fernando III, una parte de la mezquita, tocando lo menos posible la mezquita, le dedica a la catedral. Y ha estado ininterrumpidamente todos estos siglos. Ahí también es el derecho de propiedad, por una parte. Pero por otra parte también es el patrimonio no es un patrimonio que sea de la administración pública, que esté al servicio de todos, cierto. Y creo que la mezquita de Córdoba está al servicio de todos. Y así podríamos decir de muchos bienes patrimoniales. Alfredo, el papel de la Iglesia es la custodia de bienes patrimoniales. En los que son suyos, todo. Tiene que custodiarlos y en la medida en que muchos de ellos son patrimonio no de la Iglesia, del conjunto de los ciudadanos, tienen que recibir los apoyos correspondientes. Eso es cooperar, esa es la Constitución, que hay gente que no se la ha leído. Lo decía antes, hay gente que no le gusta la palabra cooperar, a mí sí, y en los tiempos que corren, digo, me gusta muchísimo más. Es decir, si los constituyentes hubieran pensado la sociedad en la que nos va a tocar vivir, habrían puesto eso con mayúsculas, cooperar con las confesiones religiosas. Otro tema distinto es este de las inmatriculaciones. Yo no soy un experto, ¿eh? Yo en matriculaciones solo las del curso, que son ahora, ¿sabes? Ahora están matriculándose en esas sí. Pero en las matriculaciones, en esto... Ahora, es verdad que si las inmatriculaciones consisten en que yo voy, reclamo un bien y simplemente con que yo lo diga, aquello ya es para mí para toda la vida, pues supongo que alguna cosa ha podido ir mal, porque hay quien ha podido reclamar más de lo que le corresponde. Este es el problema, es que es una suerte, ¿no?, bien peculiar. Estamos hablando de la Iglesia, pero podemos hablar de cualquier otra persona, ¿no? Yo voy digo, esto es mío, me corresponde. Pues ya está. Como dices que es tuyo, es tuyo.
Pero, en fin, repito, no soy un experto en ese tema, Bueno, y mucho menos en la mezquita de Córdoba, que además... Alfredo, que la Iglesia diga que una catedral es suya, además que lo diga yo, pues seguramente no. Si yo voy a inmatricular la sede del PSOE, lo más probable es que no me la matricule. Vete tú a saber. No lo sé. Vete tú a saber. Pero claro, si va a la Iglesia a matricular la mezquita... Pero volviendo al tema de la mezquita. La Iglesia, a mí, don Antonio, ese tema me gana. Yo de la historia de la mezquita, Iglesia, pero llamo a Carmen Calvo ahora y viene aquí y nos da una clase de la mezquita. La Yo Iglesia, también le doy una clase. La Iglesia ha respetado lo anterior, cosa que no respetó, por ejemplo, la construcción de la mezquita. Tapó la basílica que había debajo. Pero en Granada, la Alhambra no es inicialmente como está ahora, ¿eh? Conforme a distintos califatos o distintas dinastías destruían lo anterior edificado. Vino Carlos V, hizo el palacio de Carlos V, y sin tocar nada de la Alhambra. Y al mismo tiempo también se hizo la iglesia de Santa María, sin tocar para nada la Alhambra. Un respeto absoluto. Yo creo que esto también conviene, desde la cooperación, fijar el respeto que debe tenerse unos y otros. Y luego yo les preguntaría, ¿es explicable la vida social en nuestro país sin lo que decía Alfredo antes, el hecho religioso? Es decir, las fiestas patronales, las romerías, las costumbres tradicionales, las invocaciones especiales que hacen hasta los más descreídos. ¿No sería, si tuviéramos que replantear de nuevo el país y vaciarlo del hecho religioso, habría que reinventar de nuevo la sociedad prácticamente? Desde hasta el Camino de Santiago, seguramente, ¿no? Es decir, que la religión está presente en la vida cotidiana hasta de los más descreídos. Seguramente sin que los más descreídos lo sepan, pero hay un hecho cultural religioso del que nosotros no podemos. Que yo les dejo que se entretengan 5 minutos con eso y que digan que no, o que sí, o que tal vez. Es que ahí está el respeto a las tradiciones, a la elección de religión, etc. Aquí las cofradías que usted ha mencionado, Andalucía, Sevilla, Granada, etc. ¿Realmente esto rompe la unidad en España? ¿Genera un conflicto en España esto? Al contrario, es una riqueza. La cofradía en Sevilla es una riqueza, la cofradía de Granada es una riqueza. Pues, ¿por qué ese interés en quitarlas? Si no hay otros intereses de tipo ideológico. Bueno, con poco éxito, digamos. Bueno, es éxito cero, porque la gente no lo quiere. Pero es que, claro, es imposible de evitar. Es que es tu historia. Voy a suprimir... Los reyes católicos no se llaman reyes católicos, pasan a llamarse reyes de España. Bueno, pues no, ¿verdad? No, es imposible, ¿no? Es más, por eso decía yo que la educación española necesita replantearse algunas cosas, ¿no? Carlos García Andoín, que le veo ahí, tiene algunos artículos interesantes sobre esa materia, ¿no? Y, en fin, ese es un poco mi suministrador intelectual, lo reconozco, ¿no? Carlos, a ver si lo hago bien. Hay que plantearse necesariamente el hecho religioso y colocarlo en currículum, claro que sí, entre otras cosas para poder ir al Museo del Prado y entender algo. Es que si no, para relacionarte con los mayores, entre los cuales me cuento, porque hay frases que uno menciona que están en el uso habitual, que tienen referencias bíblicas o evangélicas, que son incomprensibles para quien no ha estudiado algunos elementos. Esto hay que hacerlo. Pero yo añadí algo más, aparte de que esto es de puro sentido común, añadía lo otro que te decía, es que además conviene enseñar también el conjunto de las religiones para enseñar que se puede vivir con religiones distintas en el mismo sitio. Esto es muy importante. Y en esto de los valores compartidos somos aliados, no enemigos. Aliados. Es muy importante enseñar que desde la Iglesia Católica la tolerancia con el resto de las religiones, y tiene mucho más valor porque es la Iglesia Católica la que lo enseña. Es muy importante esto en el futuro. Es que hace muy poco, en fin,
Todavía en Europa no lo tenemos, pero recuerdo, hubo un atentado en Normandía, ¿se acuerdan? Entró un yihadista y mató a un sacerdote. El argumento que dio es que, si no recuerdo mal, es que no me dejan enseñar mi religión bien y por eso mato al otro. Bueno, esta suerte de falta de convivencia, este es un problema que tenemos, que hay que arreglar justamente desde la cooperación. Esta es la palabra. Y desde la programación. La programación de la enseñanza religiosa católica, usted lo conoce, o ha sido ministro, incluye también la enseñanza de las otras religiones. Hay un curso donde está eso expresamente. Y el respeto a todas las religiones está presente constantemente. Es decir, si yo tuviera ahora 15 años, mi aspecto aniñado a veces lo indica, pero si yo tuviera 15 años, yo, por ejemplo, podría tener nociones sobre una religión que a mí particularmente me interesa mucho, que es el judaísmo. Es decir, yo quiero entender, saber qué es el judaísmo, cómo evoluciona el judaísmo, cómo después nace el cristianismo, etcétera, etcétera. En la enseñanza religiosa católica, si se sigue todos los cursos, lo tendría. Y en la enseñanza, en la otra, también lo tendría que tener. Claro. Eso me parece fundamental, claro. Saber cómo nace el hecho religioso. Es decir, yo no entro en el programa de la enseñanza católica, no entro, es responsabilidad de la conferencia episcopal, pero si entro en el otro tiene que haber la historia de las religiones, entre otras cosas porque en España ya hay muchos, no digo nada islamistas, religión islámica, no digo nada musulmanes, es que tenemos más de 1 millón y por tanto es gente con la que vamos a convivir para siempre, por tanto tenemos que integrarles, y no asimilarles, integrarles. Y eso exige, por cierto, obligarles a respetar determinadas normas, pero a continuación respetar las suyas, las que son compatibles con las nuestras, con nuestra Constitución, que son valores que nadie se puede saltar si quiere vivir en España. Pero es verdad que hay una tarea, y ahí hay un reflejo curricular, tiene que haberlo. Los españoles tienen que enterarse de la religión de aquellos con los que van a vivir, por entendernos, ¿no? Esto es socializar, básicamente, ¿no? Exactamente. Después también, educar para la convivencia es clave. Y a respetarse todos. No simplemente por el mandato constitucional, sino porque eso exige la educación de la persona. Lo que pasa es que luego llama la atención que en algunos extremos, algunas situaciones casi cómicas, ¿no? Pero no son cómicas. Por ejemplo, hay colegios que las celebraciones de Navidad quieren ignorar el hecho de que la Navidad es una celebración, es un ritual y una liturgia que comporta, pues es que nació un niño y que además el puñetero niño que nació cambió todo esto y tenía un padre y una madre y había una... Entonces, las celebraciones de Navidad, algunos padres se oponen a que exista ni siquiera en el árbol de Navidad una sola bolita con alguna indicación de un portal de Belén. Los niños tienen que hacer casi, pues eso, paisajes palestinos, van todos con el becerro y tal, y llevan una ovejita y entre ellos pues hacen un numerito y luego se van. Prohibido porque hay padres que se excitan mucho cuando simplemente se recuerda lo que es la Navidad, por otra parte, que no es el solsticio de invierno como algún cretino dice. O por ejemplo, cuando en alguna institución del Estado, pasó en la Fiscalía General del Estado, una fiscal a quien Dios tenga en su inodoro, pues cogió y habían traído un pequeño belencito hecho por una asociación que cuidaba a niños con cierta deficiencia y lo pagaron y lo pusieron y armó en cólera porque había un símbolo religioso en un lugar en el que no podía existir. Quiere decir que hay veces que hay una cierta aversión y animadversión añadida ante el hecho religioso que llega a ser cómico, ¿eh? En el tema de la Navidad, esos padres que suponen que en su colegio hay un Belén, que no salgan a las calles por el día de Navidad, porque todo nos habla de la Navidad, esto nos habla del acontecimiento de uno que nació hace 2000 años. No, si el problema que tiene el padre es cuando pasa por el Corte Inglés y el niño le pregunta, papá, ¿qué es eso? No, Cortilandia. ¿Y qué le dice? Estos reyes, estos son los padres de Juan Carlos y doña Sofía. Por eso digo que hay cosas que son, usted ha dicho cómicas, más que cómicas. Pero bueno, volvamos al principio, por no hacer... Hace 40 años, estamos cumpliendo la hora, nos pusimos de acuerdo. Yo creo que el artículo de la Constitución, que es el 16, libertad religiosa y libertad de conciencia,
el 27 que hemos comentado, el 14 que es la igualdad. Con todo esto yo creo que empezamos a poner las piedras en el camino de solución de nuestro problema religioso. Y yo creo que si echamos la vista atrás, pues estamos muchísimo mejor. Y este tipo de cosas pues pueden pasar. Pero la gente es bastante razonable y yo creo que la gente lo que quiere es que su hijo viva y conozca los elementos básicos de la sociedad en la que ha nacido. Y esos elementos tienen referencias religiosas inevitablemente. Y no hacerlo así, repito, es convertirle en un inculto. Es un niño que va al Museo del Prado y no sabe lo que está viendo, ¿no? Pero antes en fin, señalabas esto que podría poner muchos otros ejemplos. un límite con la aprobación de la Constitución, un turning point, ¿no? Es decir, un antes y un después de la educación. Yo me eduqué insisto, a pesar de mi aspecto aniñado, soy del año 57, es decir, que no puedo engañar a nadie. Por lo tanto, en los años 60 estuve en un colegio de maristas. Yo estoy muy satisfecho de la educación que obtuve en valores elementales. Evidentemente siempre había un exceso y siempre había algún hermano marista que era de denuncia a Amnistía Internacional, porque te daba iba a decir lo inadecuado. Entonces, hubo buenos momentos en la educación en España, en los años 60, más allá de la educación del espíritu nacional, ¿no? Quiero decir que, y luego lo que se hizo efectivamente, el gran paso, el gran salto adelante fue hacer la educación obligatoria, hacer el acceso de toda la gente a la educación. Pero yo estoy muy orgulloso de la educación que recogí en mis años jóvenes. Si no nos hubieran educado así, no habríamos sido capaces de hacer la transición. Es decir, hubo una generación que se educó toda en el franquismo y que, sin embargo, fue capaz de sentarse en torno a una mesa, viniendo de donde venía cada uno, y hacer una transición que digan lo que digan los que no la conocieron, yo defenderé siempre porque creo que nos ha dado 40 años de paz, lo cual en los últimos 2 siglos y pico de España pues son una excepción absoluta, ¿no? Y por tanto, eso nace de ahí, es verdad. Yo me eduqué también en un colegio en marianistas y pienso lo que pienso, y por tanto a mí no me debieron lavar mucho el cerebro, me lo lavaron muy mal, y sin embargo tengo, por cierto, una relación con mi colegio excepcional, ¿no? Al que fui hace poco, porque hace 50 años que salí de allí. No les recomiendo ir mucho a estas celebraciones porque la gente ha envejecido en 50 años. Pero de todas maneras, yo también me eduqué en aquella época, pero estoy muy contento. ¿Cómo me educaron? En el respeto a la persona, la atención a la persona y, consiguientemente, el respeto a los demás. Eso es la clave. Y así, como ha dicho don Alfredo, pues ha podido hacer una transición que no simplemente ha sido obra de unos pocos, ha sido un clima de cultivo que quería esa reconciliación, esa unidad, esa convergencia de todos. Bueno, debo decir que me han defraudado ustedes dos muchísimo porque han estado más de acuerdo de lo que estaba en el guión. Yo contemplaba faltas de respeto incluidas, ¿no? Pero Yo lo único que echo de menos es que no sea en este momento ministro de Educación. No. Ahí ya no, monseñor. No. Repito, tienen una excelente ministra de Educación que sabe de esto, ¿eh? Era viceconsejera con Fernando, por cierto, Fernando Buesa. Sí, es verdad. Isabel, y un segundo que se llama Alejandro Tiara, que es fantástico. Y luego Carlos, que sabe de esto y está en el PSOE ahí mandando en estas historias. Pues excelentísimo y reverendísimo don Antonio Cañizares, y excelentísimo, y no descarto que cualquier día reverendísimo, Alfredo Pérez Rubalcaba. Para todos nosotros ha sido un gran honor y le vamos a despedir con este aplauso postconciliar. Y ya nos podemos levantar, como aquel que dice, saludar. Gracias por su presencia, han sido muy amables.